Creo que todo nuestro recorrido vital ocurre por algo, todas las experiencias que tenemos, lo que aprendemos, poco a poco lo vamos adquiriendo y adhiriendo a quién somos y eso genera nuevas cosas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es Real Talk, un podcast de Radio Transmundial desde el estudio de Radio Encuentro en Madrid. Yo soy Mateus y hoy conectamos con Castelldefels para hablar con dos personas que nos van a contar sobre un proyecto muy interesante, algo que quizás no esperaban hacerlo, pero no sé, tú que nos acompañas, tú que nos sigues en el podcast, no sé si alguna vez te has planteado hacer un documental, hacer una producción y que luego lo termines viendo en la pantalla de un cine. Pues esa es la experiencia que han tenido Sara y Lidia y conectamos hoy con ellas. Hola, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por estar con nosotros. Vosotras, no sé si a lo mejor pensabais que un día llegaríais a ver algo que habéis producido en un cine, pero es que ni siquiera quizás era vuestro plan, ¿no? Hacer un documental. ¿Cómo ha sido vuestra trayectoria? ¿Qué es lo que habéis estudiado? Me suena que no ha sido precisamente producción de cine, ¿verdad? No. Pues bueno, a raíz de que yo estaba estudiando la carrera de teología aquí en Castelldefels, decidí que mi trabajo de final de carrera fuera precisamente un documental sobre historia, pero cuando lo pensé en su día, para nada me imaginaba, como bien has dicho, que iba a acabar en las pantallas de un cine. No pensaba que mi trabajo de final de carrera fuera a tener al final un alcance como el que está teniendo ahora. ¿Cómo fue ese momento, ¿no? de llegar a la conclusión de que aquí toca hacer un documental? Pues sí, la verdad que, como te decía, decidí hacer algo sobre historia del protestantismo en España porque veía mi propia ignorancia acerca del tema y también creo que era algo generalizado dentro de la sociedad española, no conocemos aquí mucho sobre el protestantismo. Entonces decidí hacer algo así y algo que pudiera tener cierta divulgación, algo más allá de un trabajo escrito común y me propuse el tutor de mi trabajo. Yo en un principio quería hacer una obra de teatro. Entonces él me propuso si quería a lo mejor, en vez de una obra de teatro, hacer algo audiovisual. Y aunque yo no tenía ni idea de cómo hacer eso, pues mi amiga Lidia, que tampoco tiene ni idea de tampoco hacer tiene esto. ni idea, pero sabe de cables más que yo. Entonces a mí me parecía una muy buena idea. Digo, esta chica que a veces anda con 1000 cables, a lo mejor se le da bien grabar. Y entonces se lo propuse y aceptó. Así que y gracias a ella el trabajo se hizo más grande de lo que estaba en mi mente. ¿Cómo fue así cómo surgió así ese interés por el tema más técnico, más audiovisual? Formación ninguna. Todo pues interés. En la iglesia sí que siempre he ayudado en el detrás de cámaras o enchufando aquí y allá. Siempre me ha gustado eso, pero la formación, ninguna de las dos. Ella con su primera carrera de actriz, yo empecé a estudiar fisioterapia, así que nada que ver con estos mundos, pero al comentármelo, pues ella bien no sabía cómo empezar y a mí a la que me activas la mente ya a veces se me va demasiado. Entonces quisimos ir, si lo hacíamos como a lo grande, ¿no? Si nos poníamos a soñar y hacíamos algo interesante que se salía un poco de la norma, ¿no? Porque normalmente los trabajos son escritos, entregas el trabajo de fin de carrera y listo, ¿no? Pero al querer hacer algo que fuese un poco más impactante y aprovechando que fuese audiovisual en este momento en el que todo es pues así, ¿no? Un podcast, todo es audiovisual, todo es tecnología, todo estamos tan metidos en esto, pues dijimos, pues vamos a hacerlo, si los medios existen, así que vamos a indagar un poco, vamos a investigar, vamos a formarnos y a ver qué sale. Y pues ha salido esto. Y claro, Sí. la idea fue creciendo y no sé si imaginabais que iba a llegar hasta el punto
de toda la difusión que ha tenido, ¿no? Lo que empezó como un trabajo de fin de grado, al final la cosa se fue agrandando. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Os disteis cuenta en un momento determinado o fue algo que fue creciendo, surgiendo? Yo diría que fue poco a poco creciendo. Yo cada 2 por 3 le decía a Lidia que había que echar para atrás y que nos estábamos metiendo en un mundo demasiado grande que no conocíamos. Yo me veía bastante incapaz de manejar algo así. Entonces, casi a cada paso que dábamos hacia adelante, yo quería volver hacia atrás. Y Lidia me volvía a animar. No, Sara, vamos a hacer algo, ya que vamos a trabajar bastante, vamos a hacer algo que merezca la pena a la hora de comprar una cámara, de ese hecho tan simple. Vamos a comprar una cámara, vamos a invertir más dinero en una cámara que dé una calidad mejor y que podamos tener más opciones a la hora de editar, o nos quedamos con algo más sencillo, que sea de más fácil manejo. Pues yo todo el rato pensaba en pequeño y Lidia me animaba, que no, Sara, ya que lo hacemos bien. Y la verdad que a medida que íbamos, yo creo que avanzando, ha sido que pues empezamos a tener la idea de hacer una productora audiovisual, de luego hacer más proyectos de este tipo, de intentar proyectarlo en el cine, o sea, yo creo que ha sido algo gradual. Pero a veces también es un poco así, ¿no? El querer subirlo hasta aquí y luego pues puedes ir bajando a tu realidad, pero si no empiezas en grande, nunca vas a llegar. Entonces, creo que al menos en mi cabeza era un poco eso, ¿no? Aspirar a lo máximo que puedas y luego si tienes que rebajar estás a tiempo, pero si empezábamos en lo pequeño nos habríamos quedado en lo pequeño porque es a lo que siempre se puede llegar, ¿no? Entonces era dar un paso más, cada día un pasito más, que podíamos haber llegado aún más, pero porque estas cosas son interminables, ¿no? Y lo que pasa es que sí que habían algunos topes, pues económicos o de tiempo que sí que teníamos que tener en cuenta. Pero siempre eso, buscando lo más y llegar hasta lo que se pueda. Y alguno se podría preguntar, ¿no? ¿Qué hacen dos chicas que viven en Castelldefels desarrollando un documental sobre algo tan concreto como es la historia de una minoría religiosa en una provincia concreta de España? ¿Cómo surgió esa idea, ¿no? Ya comentaba Sara que querías hablar de algo de la historia del protestantismo, pero ¿por qué justo en ese lugar de España, ¿no? ¿Por qué Segovia, la provincia de Segovia? Básicamente porque soy de allí, nací en Segovia y mi iglesia está allí. Entonces, yo empecé para otro trabajo de la carrera de teología, empecé a hacer un pequeño trabajo de los orígenes de mi iglesia en Cuéllar. Cuéllar es un pueblo de Segovia. Y entonces eso me llamó mucho la atención y me dio muchas ganas de conocer más, y fue por eso que luego decidí hacerlo concretamente de Segovia. En un principio quería hacerlo más amplio, de España o de Castilla y León, pero para el TFG necesitaba ser muy concreta para que luego mis conclusiones y a la hora de yo exponer mi defensa del TFG tenían que ser cosas muy concretas. Entonces tuve que reducirlo a la provincia de Segovia y me di cuenta que ya era más que suficiente para hacer un documental y habría dado para mucho más. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Cosas a lo mejor que descubriste y que te impactaron. ¿Cuál fue, por ejemplo, algún detalle en concreto que te hizo decir, mira, esto no me lo esperaba, no esperaba descubrir esto al investigarlo? A mí como catalana, el hecho simplemente parece mentira, ¿no? En España tenemos un desconocimiento ya no solo de la historia del cristianismo, o sea, ya en general de la historia de la geografía, somos bastante de quedarnos en nuestra casa y sí, hablar muy bien de nuestro país, pero conocerlo muy poquito. Entonces, a mí simplemente el hecho de conocer otra provincia, otro rincón de España de esa manera, de meterte tanto en un lugar y llegarte a enamorar simplemente de su gente, de su tierra y de su todo. Lidia ya se ha hecho castellana. A mí ya me tiene el corazón robado, pero sobre todo eso, el ver el impacto
de gente tan desconocida y tan poquita que podía tener un impacto tan grande en un país por lo que pensaban, ¿no? Que personas que dieron su vida y contaron su historia en su momento, pero que no quedó ahí, sino que a día de hoy pasan los años, ¿no? Y ves en las familias, en las generaciones, ves en otras historias que te cuentan, incluso en el impacto que tiene también en familias que hay aquí, que han venido a Cataluña, que se han movido por España y que tienen un punto de encuentro en esa gente, ¿no? En esas historias que pasaron hace 50 años. Entonces eso es muy impactante. Y en ese sentido yo creo, bueno, perdón por mi voz porque estoy hecha polvo hoy, creo que la historia más impactante es la historia de Gabriel Sánchez, que para los que veáis el documental, pues veréis que es la historia de él junto con su mujer, una historia de mucha dedicación, de mucha lucha por lo que pensaban, por lo que creían, en medio de un mundo hostil para ellos y en el que tuvieron consecuencias muy nefastas, ¿no? Y un final muy triste. Y para vosotras también hubo un impacto personal, ¿no? A mí, en relación al documental, al menos lo que me ha impactado de darme cuenta que la comodidad en la que yo vivo, ¿no? De a veces no ser consciente de la responsabilidad que tengo de poder eso, pues levantarme y decir en lo que creo y en lo que pienso, ¿no? Aún y estando en una situación de que se respeta todo, puedes decirlo, puedes hablarlo y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Pero esa gente que dedicó su tiempo totalmente en ver la necesidad de explicárselo a otros, habían entendido y creen en algo y quiero contárselo a mi vecino, al vecino de la esquina, a todo el mundo, para que ellos también puedan entender eso, ¿no? Sabiendo que estaban viviendo en una España en el que ese mensaje era complicado, en el que era rechazado, en el que era señalado, en el que era, pues eso, de sufrir un poco de persecución y de consecuencia en su persona, ¿no? Entonces eso es bastante retador de decir, pues yo que no tengo ningún tipo de problema ahora mismo de decir, yo puedo decir cualquier cosa en el balcón de mi casa y nadie me va a decir nada, ¿no? Y esa gente, teniendo esa dificultad, no les importó, ¿no? Anécdotas de cómo dedicaban pues ahora cogemos el coche y te vas a donde sea. Y ellos no tenían ningún tipo de transporte, iban por los pueblos andando horas y horas y horas simplemente a picar a la puerta y decirle, ¿conoces la historia de la Biblia? ¿Conoces quién es Dios? ¿Sabes quién es Jesús? Y tómate un café y te lo cuento, ¿no? Entonces eso es como, para mí es impactante, porque yo no lo hago constantemente en mi día a día. Pensando en el documental de tu vida, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de alguien del teatro que pasa a estudiar teología y de ahí incluso al mundo audiovisual y todo ello con ese mismo eje, ¿no? Con esa misma línea? ¿Cómo fue en tu caso? Nací en una familia donde mis padres eran creyentes, entonces muy rápido asumí, o sea, tuve fe también y ha sido algo que ha marcado lógicamente mi vida. Mi pasión es el teatro, sigue siéndolo, eso jamás va a cambiar. Y no he renunciado al teatro por hacer un documental o por estudiar teología. Creo que son cosas que se van complementando en la vida. Estudié la carrera de arte dramático, trabajé como actriz, empecé a desarrollar un interés más grande por estudiar más en profundidad la Biblia. Entonces quise hacer la carrera de teología y creo que en este documental auno de alguna manera toda la parte creativa y artística que a mí me mueve mucho porque creo en un Dios artista y creativo y creo que eso es algo bueno que Dios me ha dado como regalo y quiero seguir cultivándolo. Y creo que en este documental he podido de alguna manera aunar la faceta de
estudiante de teología con inquietudes por la historia del protestantismo. A mí me encanta la historia, además. Entonces creo que en este documental he podido incluir esas diferentes facetas de mi vida, ¿no? La parte creativa, la parte por amor de amor a la historia, la parte de amor a Jesús y al mensaje del Evangelio, porque estoy hablando también de eso. La parte audiovisual ha sido algo nuevo, eso sí, pero que he cogido mucho gusto, ¿no? Porque me permite contar historias y desarrollar de alguna manera ese gusto por la historia. Al final el teatro también cuenta historias. O sea, yo lo veo como no como una renuncia, sino como una suma, como complementar. Creo que todo nuestro recorrido vital ocurre por algo, todas las experiencias que tenemos, lo que aprendemos, poco a poco lo vamos adquiriendo y adhiriendo a quién somos y eso genera nuevas cosas, no renunciando, sino sumando y así cada vez podemos dar más, o sea, podemos reconocer más cómo Dios obra en nuestras vidas, ¿no? En este caso en mi vida, digo, qué bonito Dios que ahora veo sentido a las cosas que he ido aprendiendo en toda mi vida y puedo hacer algo de lo que me sienta contenta, creo que puede servir para otros y seguir aprendiendo también en este proceso. Pues ya nos vamos acercando al final de este espacio y antes de irnos, pues por supuesto que queríamos saber dónde se puede encontrar el documental para aquellos que ya están interesados en saber un poco más y conocer. Y también mencionabais, ¿no? que a raíz de todo esto pues han surgido otras ideas, incluso la idea de empezar una productora. ¿Cómo podemos encontrar más información y dónde podemos ver el documental? Pues el documental está abierto en YouTube. Si pones Lume, la llama sigue viva, ahí está disponible para todo el que lo quiera ver. Y la idea sí es, hemos creado una productora que se llama 812 Producciones. Y también si nos buscáis en redes, en Instagram, en todas partes, 812 Producciones, ahí encontraréis nuestra página web y las ideas que tenemos, los servicios que podemos ofrecer. Así que eso, para que la manera de cómo colaborar con nosotras para poder seguir creando estas producciones y queremos seguir divulgando la historia esta historia tan desconocida del protestantismo en España. Así que ahí estamos. Pues muchas gracias Lidia, muchas gracias Sara por este tiempo que habéis estado con nosotros contando vuestra experiencia desde lo personal hasta este proyecto tan interesante, un documental que bueno, hemos dicho que salió en la gran pantalla y es que sí, ¿no? El estreno fue en Segovia precisamente en una sala de cine y se pudo ver también a gente muy emocionada reconociendo su historia allí también. Y muchas gracias por vuestro trabajo y seguramente pues la gente que nos acompaña, la gente que nos sigue igual está esperando ya que terminemos aquí para buscarlo, para verlo. Así que muchas gracias y mucho ánimo con los demás proyectos que tenéis por delante. Gracias a ti, Mateus, por invitarnos. Y a ti que nos acompañas, a ti que nos sigues en Esto es Real Talk, en este podcast de Radio Transmundial, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Ya lo sabes, estamos en las redes sociales como Esto es Real Talk. Allí puedes seguir nuestras novedades. Si eres alguien que nos escuchas en las plataformas de podcast, que sepas que también estamos en vídeo en YouTube y viceversa. También estamos para aquellos que nos ven. Si a lo mejor os gusta también escuchar mientras hacéis otras cosas, pues también en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, allí estamos como Esto es Real Talk. Así que muy atentos porque todavía tenemos entrevistas por delante y os esperamos en los próximos episodios. Hasta pronto.